Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y en esta oportunidad vamos a hablar de ciclos en C Sharp. Para nuestra demostración vamos a crear un proyecto de tipo consola, ya que nos concentraremos solo en las instrucciones. Vamos a realizar una aplicación que nos muestre una tabla de multiplicar. Para esto solicitaremos al usuario que ingrese la tabla de multiplicar del número que desea y vamos a asignar entonces a una variable que llamaremos tabla el valor que el usuario ingrese. Como el usuario normalmente el dato que ingresa a través de console.readline es un string, vamos a agregar la instrucción int parse para que lo convierta a entero. Bien, el primer ciclo importante es el ciclo for, y al ciclo for le tenemos que indicar tres elementos. Primero, la variable que va a estar contando los ciclos. Esta variable la tenemos que inicializar. Podríamos decir, por ejemplo, int j, y en este caso le decimos que empiece en 0. Luego, el segundo elemento a indicarle es hasta dónde debe de llegar j. En este caso le vamos a decir que j lo haga mientras sea menor o igual a 10. Y luego el tercer elemento es que le debemos de indicar de cuánto en cuánto se debe de incrementar. En este caso vamos a decir j++ para que se incremente de 1 en 1. Listo, ahí está nuestro primer ciclo, el ciclo for, que va a utilizar la variable j para ir contando el número de iteraciones que da. Le damos en cuánto debe de iniciar como primer parámetro, hasta dónde debe de llegar como segundo parámetro y de cuánto en cuánto incrementar como tercer parámetro. Ahora entonces vamos a crear una variable más que llamaremos resultado, que va a ser de tipo entero y que también inicializaremos en 0. Y ahora vamos a decir que el resultado es igual a la variable que tiene el número de tabla de multiplicar que eligió el usuario por j, que en este caso es quien está haciendo las iteraciones. En este caso podríamos decir que empiece en 1 si es que la tabla de multiplicar empezará de 1. Y luego lo desplegaremos en pantalla, console.writeline, la multiplicación de aquí colocaremos el primer valor por aquí colocaremos el segundo valor es, y finalmente aquí colocaremos resultado. Entonces ahora aquí vamos a decir tabla, j, resultado. Cerramos con punto y coma la línea y tenemos nuestra tabla de multiplicar. Vamos a colocar aquí, como estamos en modo consola, vamos a colocar aquí un console.readKey para que no se salga inmediatamente la consola, para que no se cierre inmediatamente la consola. Y ahora vamos a ejecutar para ver nuestro resultado. Ingrese tabla de multiplicar, vamos a decir por ejemplo la tabla del 8, enter, y tenemos ahí la tabla de multiplicar de el 8. Listo, esto es con el ciclo for. De hecho vamos a colocar aquí que esto es utilizando el ciclo for.
Pero ahora vamos a utilizar nuestra tabla de multiplicar, pero utilizando el ciclo while. A diferencia del ciclo for, while no indica como parámetros cuál es el valor inicial de la variable, cuál es el valor final al que debe de llegar y de cuánto en cuánto debe incrementarse. Pero esto no quiere decir que no los deba de utilizar, que no deba de utilizar una variable que vaya contando los ciclos. Lo que pasa es que no se le especifican y lo tenemos que hacer por separado. De tal manera que vamos a crear otra variable de tipo entero, o en este caso la vamos a crear aquí junto con resultado y igual a 0, y ahora vamos a utilizar el while. Y aquí en el while le decimos que haga esto mientras i sea menor o igual a 10 y abrimos llaves. En este caso el inicio de la variable se hizo cuando se declaró. Luego aquí dentro del while le indico hasta cuándo debe de hacer el ciclo, que en este caso lo debe de hacer mientras i sea menor o igual a 10. Cuando deje de ser de menor o igual que 10, pues ya no lo hará. Y luego dentro del ciclo tengo que indicarle el incremento de la variable i más en este caso. Y ahora procedo a hacer la misma operación. Para no escribir tanto, vamos a copiar el del ciclo for, solo que en este caso utilizaremos i en vez de j. Para que empiece a contar desde 1 vamos a iniciar la variable no en 0 sino en 1, y en este caso lo cambiaremos por i. Ahora podemos decir que esto está listo, pero para identificarlo vamos a decirle tabla de multiplicar con while. Ejecutamos y ahora tendremos, en este caso ingrese la tabla de multiplicar, le voy a decir ahora la del 7 y tenemos el primer ciclo que lo hace con for y el segundo ciclo que lo hace con while. Todo ciclo debe de tener una variable que cuente las iteraciones. Esa variable debe tener un valor inicial, debe de tener un valor al que debe de llegar o debe de hacer el ciclo mientras ese valor no llegue al límite, y debe de tener un incremento. En el caso del for pues está bien identificado, en el caso del while se debe de hacer por separado. En este caso inicializo la variable, le digo que el ciclo lo debe de hacer mientras la variable no llegue a un límite especificado y de cuánto en cuánto será el incremento. Ahora vamos a definir un tipo de ciclo más, que en este caso para desplegarlo vamos a quitar el ciclo for y lo que habíamos hecho con el for para mostrar lo siguiente. El ciclo while hace el ciclo o entra al ciclo mientras la condición que se coloca se cumpla. En este caso mientras i sea menor o igual a 10. En este caso, por ejemplo, si yo coloco 11 y no va a ser menor o igual a 10, esto quiere decir que nunca entrará al ciclo. Vamos a verlo, voy a darle aquí iniciar. Entonces dice que va al ciclo while, pero cuando le doy en este caso tab se sale. Nunca entró al ciclo. Supongamos que nosotros necesitamos obligadamente que por lo menos entre una vez al ciclo. Obviamente la tabla de multiplicar ya no sería funcional, pero sí para demostrar lo que necesito. En este caso, por ejemplo, si quisiera que él por lo menos una vez entre a la iteración y si no se cumple la condición se salga, en este caso en vez de utilizar while utilizaré do while. En este caso vamos a mover el while para este lado y aquí colocaremos do. En este caso estamos creando un do while. Ahora vamos a poner punto y coma aquí para que no nos dé error. Y atención, por lo menos la primera vez entrará y luego evaluará la condición, y como la condición no se va a cumplir, se saldrá del ciclo. Entonces por lo menos la primera vez nos devolverá la multiplicación de lo que para en ese momento será i valiendo 11. Entonces vamos a darle start
y por lo menos la primera vez nos dice que la multiplicación de 0 por 11 es 0. Vamos a cerrar aquí. Ahora nos está diciendo 0 porque cuando borré mis datos del for, también borré la pregunta de la tabla de multiplicar que queríamos, pero eso no es problema. Podemos volver a decirle tabla igual a console.readLine. Y como esto es un texto, lo tendremos que parsear. Y ahora sí, en este caso esta línea se ve más bonita aquí abajo. Y listo, ahora sí nos preguntará la tabla de multiplicar que queremos. Hará la primera multiplicación, en este caso por 11, y cuando llegue a la evaluación del ciclo va a encontrar que i no es menor o igual que 10, entonces se saldrá. Vamos a darle start. Ingrese tabla de multiplicar. En este caso le vamos a decir, por ejemplo, la del 5. Y la multiplicación de 5 por 11 es 55. No va más, aquí se sale porque entró la primera vez al ciclo, luego se dio cuenta que el límite pues ya no cumple y en este caso se sale del ciclo. Listo, hemos hablado entonces del ciclo for, del ciclo while y el ciclo do while.